El mercado chileno, pequeño, de solo 15 millones de habitantes, está cada día más concentrado. La megafusión DIS Falabella dejará en dos actores el 85% del mercado de los bienes de consumo en el país. Pero eso no es todo, porque en materia de farmacias, desde hace 15 años 1.300 han cerrado y la mitad de las cerca de 500 que quedan están en proceso de quiebra. Que es imposible que una farmacia pequeña pueda competir con un gran monopolio. Los grandes laboratorios y las grandes cadenas de farmacia compran todos los productos de un determinado medicamento para después poder venderlos al precio que ellos gusten, de modo que en su propia cadena de distribución tiene un valor y ellos se encargan de vendérselo a su competencia a un valor distinto. Indudablemente que eso no beneficia a nadie. ¿Quiénes son los principales afectados por la concentración de farmacias y supermercados? Hay distintas interpretaciones para este ordenamiento en la propiedad del mercado chileno. Para el consumidor ha tenido un efecto positivo en la medida que ha generado rebajas en los precios de todo aquello que el consumidor puede alcanzar. Y en la medida que eso sea así, hay un traspaso de bienestar al resto de la sociedad. Lo que debiésemos mirar con cuidado es de qué manera eso no afecta a las cadenas de pago hacia los proveedores. Se nos vende la idea que esa concentración abarata los costos. La pregunta que hay que hacerse es si ese abaratamiento de costos, primero, ¿cómo se logra? Y segundo, si se impacta en los bolsillos del consumidor o no, o impacta solo en las ganancias de la empresa. Porque los abaratamientos de costos van a veces asociados a sobreexplotación laboral. Todas las concentraciones de grandes supermercados, de grandes cadenas de distribución, lo único que hacen es evitar la competencia. Y si no hay competencia, entonces existe una regulación entre amigos de los precios. No nos hacemos daño y el único perjudicado es el consumidor. Muchos sectores han manifestado su preocupación y la Fiscalía Nacional Económica está recabando antecedentes de los últimos acontecimientos. La gran concentración de mercados, según Conadecus, solo es una buena noticia para los accionistas de estos grandes conglomerados. Interesante la concentración del mercado, donde podemos decir que ciertas cadenas, tanto de supermercados como de farmacias, son las que concentran, entre comillas, gran parte del mercado. ¿Sienten ustedes que el mercado, entre comillas, del retail está ordenado en Chile? Bueno, yo diría que Chile debe ser uno de los países donde las grandes superficies comerciales han tenido las mayores facilidades para crecer. Nosotros hemos visitado países desarrollados en Europa y vemos y hemos comprobado que existe alguna legislación que no permite esta, yo diría, concentración, perdóneme el término, salvaje del mercado, en donde tanto proveedores como consumidores van quedando precisamente a la voluntad de estos sectores en cuanto a toda la comercialización y, por qué no decirlo también, a los precios al consumidor. Hay mucha gente que está equivocada en Chile. ¿Por qué? Y dice que es bueno que existan estas grandes cadenas porque venden mejores productos con precios más convenientes. Eso es absolutamente falso. Lo que existe en esas grandes cadenas son productos, artículos gancho. Pero si usted compara un carro, por ejemplo, un pedido en un gran supermercado, en una cadena nacional, y lo hace en un supermercado de Rancagua, de San Fernando, de La Serena, de Ovalle, de Puerto Montt, y le garantizo que el consumidor va a ahorrar evidentemente más en ese local que está establecido en esa ciudad. Y hay algo más que yo no quiero que quede en el aire. Fíjese que hace poco el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, que es el alcalde de Puerto Montt, dijo una verdad del porte de una catedral. Y es bueno que se sepa en este programa, que todas estas cadenas prácticamente no tributan y pagan muy bajas patentes en las regiones, ¿no? Porque ellos declaran un capital menor. Y lo otro, Marcelo,
que esta gente no colabora con la comunidad en las provincias. De mercado. ¿Es posible, don Enrique, la competencia en este escenario el cual está planteado? O sea, la competencia, por supuesto que es posible en cualquier mercado. Lo único que se necesita es que exista la voluntad para generar un ambiente que sea competitivo. Yo creo que a todos los economistas que nos formamos de los 70, digamos, hacia atrás, nos enseñaron que un contexto competitivo era el mejor escenario para la economía. A mí me impresiona mucho ver a algunos colegas hoy día, sí, pero muy abiertamente, diciendo que en realidad el monopolio es el estado natural de la economía y que es mejor. Y que por lo tanto es una condición natural de las economías concentrarse, que eso es lo que más les conviene a los consumidores. Eduardo Engel ha sido uno de los más conspicuos representantes de ese punto de vista y parece tener bastante audiencia. Desde el punto de vista de Conadecus, en esta libre competencia, entre comillas, en este mercado, al no haber derechamente competencia, ¿gana o pierde el consumidor, don Ernesto? Bueno, la primera línea de defensa del consumidor es la competencia. Donde hay competencia nos sentimos defendidos contra las arbitrariedades del mercado. Pero tenemos que decir varias cosas. Mire, en primer lugar, hay un factor que juega en contra del mercado chileno. Chile es un país pequeño. Entonces, el ejemplo que ha dado Enrique de Brasil, en el cual hay normas muy estrictas para controlar la competencia y evitar los monopolios, acá hay un poderoso argumento para decir de que como el mercado es chico, no podemos tener tantas unidades compitiendo. Pero nosotros, desde el punto de vista de los competidores, decimos que mientras mayor es la concentración, menor es la competencia. Eso es lo que se ha comprobado internacionalmente, por una razón muy sencilla. Mientras menos actores hay, más fácil es ponerse de acuerdo. Y los acuerdos se hacen a través de las asociaciones gremiales o en conversaciones en un restaurante, en un café, y se ponen de acuerdo en muchas cosas. Voy a dar un ejemplo de acuerdo. Por favor. Por ejemplo, aquí hay 3 cadenas de farmacias que controlan el 90% del mercado. Como muy bien ha dicho Rafael, ya casi no quedan farmacias independientes. Y aparentemente compiten como que fueran enemigos unos de otros. Pero hay una cosa, tienen un acuerdo que es el margen comercial. Respetan el margen comercial que el laboratorio, el precio del consumidor es de 80%. Pueden haber pequeñas variaciones que ellas las publicitan. Mire, aquí estoy un poquito más barato, pero el margen comercial del 80% es el que justifica lo que ha dicho Rafael. Pueden darse el lujo de rebajar en algunos artículos el 20% porque todavía quedan con el 60%. Concentración de mercado. Delante hablamos del tema de los proveedores. Vamos a leer a chica, don Rafael. ¿Cuál es el daño efectivo que se produce a los proveedores? Tremendo. Porque en la medida que el mercado esté concentrado en muy pocas manos, tal como se está planteando aquí, los miles de proveedores, no estamos hablando solamente de los grandes proveedores ni de empresas internacionales, estamos hablando de proveedores de todos los niveles. El pequeño agricultor, imagínese usted qué posibilidades tiene de venderle a estas grandes superficies comerciales. El pequeño proveedor se entiende con el comercio detallista. Entonces, tenemos que llegar a una conclusión, que en la medida que se concentre el mercado, no hay gente beneficiada salvo estos mismos grupos económicos. Yo quiero decirle lo siguiente a usted, a propósito de proveedores. Todo el mundo dice, estas cadenas, porque hay cadenas que tienen 100 puntos de venta hoy día en Chile, y ahora están haciendo formatos menores para competirle al comercio detallista. Le voy a explicar lo siguiente. Fíjese que para construir un nuevo supermercado solo basta que una cadena deje de pagarle a los proveedores una semana.